¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de física con el tema que continúa lo que hemos hecho en las clases anteriores. Es pues movimiento mecánico. Vamos a estudiar el movimiento mecánico desde el punto de vista de la física, ¿no? Empezamos con una pequeña introducción. Vamos a analizar algunas situaciones. Dice, cuando vamos al centro de estudio, bueno, antes, ahora estamos en casita, al trabajo o alguna otra parte, necesitamos conocer la ruta, la trayectoria, o si queremos llegar temprano debemos calcular el tiempo que nos tomaría ir hacia ese lugar, y si no conocemos la ruta o trayectoria debemos averiguar la dirección. También sabemos que si estamos apurados tomaremos un taxi, y si no lo estamos pues iremos despacio, ¿no? En este contexto que acabo de leer se pueden identificar algunos términos, como por ejemplo ruta o trayectoria. Luego por ahí habla de calcular el tiempo, luego habla por ahí de saber la dirección, o si voy a tomar un taxi, pues hay que saber la velocidad con que puede ir, ¿no? Entonces esos términos tienen que ver con el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los objetos. En esta actividad cotidiana, entonces, tenemos noción de conceptos relacionados al movimiento, trayectoria, tiempo, dirección, rapidez, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar hablando acerca un poquito de una partícula. ¿Por qué es necesario saber qué es una partícula? Veamos. Una partícula son cuerpos con dimensiones pequeñas en comparación con las demás. En el campo de la física, cuando hablamos de partículas, depende del entorno, porque a veces la palabra partícula es algo pequeñísimo, sí, pero depende también de la situación donde nos encontremos. Ya, por ejemplo, dice con las demás dimensiones que participan en el fenómeno. Por ejemplo, si tenemos un auto de 3 metros de longitud, por acá voy a tenerlo. Ahí hay un auto de 3 metros de longitud, ¿sí? Este auto de 3 metros de longitud, si ustedes observan, se desplaza a una distancia de 10 metros. Se va a mover una distancia de 10 metros hasta acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si yo comparo el carro que mide 3 metros y la distancia que se movió 10 metros, son distancias próximas, es decir, cercanas. Por lo tanto, al auto no se le considera como partícula. El auto que mide 3 metros y la distancia que corrió son 10 metros, entonces prácticamente no es una partícula. Pero ¿qué pasaría si voy a considerar el mismo auto, pero ahora la distancia es 200 kilómetros? Wow, pues 200 kilómetros sí es una tremenda distancia, estamos hablando de 200.000 metros. Ahí sí, pues, la distancia es demasiado grande y el auto para 3 metritos va a ser pequeño. En este caso el auto se considera como partícula. Por eso les dije al inicio, depende de la comparación de los objetos que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, una estrella, yo lo veo a lo lejos como un puntito, una partícula. Pero en realidad si pudiéramos estar cerca de la estrella, pues no sería una partícula, ¿no? Más bien nosotros seríamos una partícula al lado de la estrella. Ok, pasamos entonces. También hay que tener en cuenta el sistema de referencia. Recuerda que para poder medir, para poder definir la posición de un cuerpo en cualquier instante, necesitamos un sistema de coordenadas. ¿Cómo así, profe? Observa aquí. Este es un sistema de coordenadas. Este es el eje Y y el eje X, ¿sí? El eje Y y el eje X. Ahora, hay un observador. El observador es quien va a medir de acuerdo a estas coordenadas. Va a medir tiempo, porque aquí hay un relojito. Va a medir posición, va a medir velocidad. Entonces, todo esto, este conjunto de sistema de coordenadas, el encargado de medir juntamente con el tiempo, se le llama un sistema de referencia, ¿sí? Porque no todos miden la misma velocidad, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en un carro y tú estás en el semáforo, ahí estás mirando, o en el paradero, ¿ya? Y el carro pasa junto a ti, ahí al frente. Tú ves cómo yo me muevo juntamente con el carro con una determinada velocidad. Pero yo que voy dentro del carro, para mí el carro no se está moviendo, porque yo veo que el carro está en el mismo lugar. Los mismos asientos, el mismo chofer, no se mueve. Por eso depende de quién está midiendo, depende del observador, ¿sí? Por eso es necesario conocer este sistema de referencia. Luego tenemos por aquí
la siguiente figurita para analizar un insecto que se está moviendo. Aquí está. Aquí hay un insecto en el punto A. El reloj marca una cierta hora, tiempo de inicio. Luego este insecto vuela llegando al punto B. Ahora el reloj ya pasó un tiempo, ya no era el mismo tiempo. Entonces, también hay que tener en cuenta que desde el observador ha medido una posición RA, que se llama posición inicial o posición en el punto A, y RB, que sería la posición en el punto B. Que hay que tener en cuenta aquí algunos elementos. Por ejemplo, esto que está punteado aquí, unas líneas punteadas, es la pista o la trayectoria que deja este insecto al momento de volar. Se llama trayectoria. Luego, el tiempo de TA a TB ha habido un cambio de tiempo, se llama variación de tiempo. Posición inicial RA, posición final RB, entre los dos hay una diferencia que le llamamos desplazamiento, o también le llamamos vector desplazamiento, ¿no? Porque lleva una flechita, ¿no? Desplazamiento o vector desplazamiento, es lo mismo. Ok, vamos viendo por acá algunos términos que tenemos por aquí. El tiempo, la variación de tiempo. Recuerda que es el tiempo que demora en ir de A al punto B. Esa es la variación, cambio de tiempo. Si antes eran a las 2 de la tarde con 30 minutos y luego que se mueve son las 2 de la tarde con 32 minutos, ha habido una variación, un cambio de 2 minutos. Entonces la variación de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial, el cambio. Luego tenemos el vector desplazamiento, donde estuvo el inicio menos donde estuvo el final, ¿no? Es el vector que se dirige desde el punto inicio, punto A, hasta el punto B. Y se escribe de esta manera. El vector desplazamiento R va a ser igual al vector final o la posición final menos la posición inicial. Luego también tenemos el móvil. Esto se pasó por aquí. El móvil. El móvil no es más que el cuerpo o el objeto que realiza el movimiento. En este caso es el insecto, ¿no? En el gráfico anterior es el insecto. La trayectoria es la línea que describe el móvil durante su movimiento. La línea punteada, la línea recta, la curva. Depende cómo se mueve. Y por último tenemos el espacio recorrido. El espacio recorrido es la cantidad de metros, la longitud de la trayectoria, ¿no? La longitud de la trayectoria. Si pudiéramos medir una curva, yo tendría que medirla con una wincha o algo, y eso sería para mí el espacio recorrido. Cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si usted observa, espacio recorrido, trayectoria, vector desplazamiento, son tres cosas diferentes. La trayectoria es la figura. Voy a hacer por aquí una figurita, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer esto. Eso que estoy dibujando es la trayectoria. ¿Cuál sería el espacio recorrido? El espacio recorrido sería la medida, todo lo que mide esto. Si yo empiezo a medir esto con una wincha, ¿no? O con una cinta métrica, toda la medida de toda esta línea de acá vendría a ser el espacio recorrido, ¿sí? La trayectoria del color rojo, solo la gráfica, y el espacio recorrido es la medida de toda esa gráfica. ¿Y cuál es el desplazamiento, profe? A ver, el desplazamiento interesa dónde estuvo el inicio y dónde estuvo el final. Al inicio y final. Y luego, ¿qué hago? Trazo una línea recta. Vamos a ver si es que sale. Una línea recta, ya, por ahí más o menos. Esta línea recta viene a ser el vector desplazamiento, ¿ok? Esa línea recta. No importa si se movió para arriba, para abajo, pero la línea recta es el vector desplazamiento. Por esa razón, cuidado, dice acá. ¿Qué cuidado? No debemos confundir el módulo del desplazamiento con el espacio recorrido. Aquí hay un ejemplo. Aquí tengo una arañita. Aquí empieza. Recorre toda esta parte y llega al punto D. En la figura vemos que la araña se mueve 3 metros a la derecha, 4 metros abajo, 3 a la izquierda. Por lo tanto, su recorrido es todo esto, ¿no? Recorrido. Recuerda que el recorrido es todo esto. 3 más 4 y más 3 por acá. ¿Cuánto es el recorrido? 10 metros. Ahí está. 10 metros del recorrido. Ahora, pero recuerda que aparte de recorrido, de espacio recorrido, hay desplazamiento. Y el desplazamiento hemos visto en la clase anterior, en la página anterior, que es punto inicial,
punto final, ¿no? Que aquí está por esta vector D, el vector D. ¿Cuánto sería el módulo del vector desplazamiento? El módulo vendría a ser 4 metros. ¿Por qué, profe, 4? Porque desde el punto inicial al punto final hay una distancia de 4, que es la misma distancia que está al frente, por ser un rectángulo, ¿no? Es la misma distancia. Ok, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Tipo de movimiento, encontramos el rectilíneo y el curvilíneo. Dentro del rectilíneo, pues lógicamente aquel que se mueve en línea recta, pues, ¿no? Puede ser en diagonal, de arriba abajo, horizontal, pero en línea recta. En el curvilíneo hay varios. Está el circunferencial, aquellos que se mueven en forma circular. Por ejemplo, si amarras una piedra en una cuerda y le das vueltas, movimiento circunferencial. En el movimiento rectilíneo, por ejemplo, cuando tú te vas en una pista recta, pues, ¿no? O una caída de un objeto, pista recta. Luego también está el movimiento curvilíneo, pero elíptico. ¿Dónde se da esto? Esto se da cuando yo tengo por aquí el Sol. ¿Y quién gira alrededor del Sol? Los planetas, ¿no? Aquí está la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Y la figura que forma no es un círculo, no es una circunferencia, se llama elipse, ¿sí? La figura que forma la Tierra alrededor del Sol se llama elipse. Por eso el movimiento es un movimiento elíptico, ¿sí? Esta figura así un poco ovalada se llama elipse. Luego otro movimiento curvilíneo está el movimiento parabólico. ¿Dónde se da esto? Cuando lanzas una pelota, ¿no? Cuando pateas una pelota, lo lanzas con la mano, como gustes, pero con un cierto ángulo de inclinación, ¿no? Con un cierto ángulo de inclinación, un ángulo theta, vamos a poner. Ahí está. Entonces, ahí se forma un movimiento parabólico. Cuando se lanza una piedra, una pelota, cuando tiras las cosas, cuando prestas borrador y lo tiras al otro compañero, ¿sí? También, bueno, ahorita no pueden prestar borrador ni tirarse las cosas, pero de esa manera es un movimiento parabólico. Vamos a desarrollar dos ejercicios sencillos porque este tema está fácil, así que luego de estos dos empezamos ya con los ejercicios del módulo. Bien, calcula el módulo del desplazamiento cuando la esfera da una vuelta completa. Recuerda, desplazamiento, concéntrate, piden el desplazamiento. El desplazamiento, a ver, recuerda, el desplazamiento es punto inicial. Vamos a suponer que aquí empieza, ¿ya? Aquí donde está, punto A, ahí empieza. Y luego da la vuelta. ¿Qué dice el ejercicio? Que da una vuelta completa, ¿cierto? El desplazamiento entonces sería lo que mide, ahí da la vuelta completa. Y si ustedes observan, he llegado al mismo punto A. Pregunta, si empecé en el punto A y he llegado al mismo punto A, ¿se ha desplazado? ¿Hay alguna distancia entre el punto inicial y el punto final? No, ¿verdad? Porque es el mismo punto. Entonces se dice que el desplazamiento es 0. En este caso el desplazamiento X que le he llamado es 0. No hay desplazamiento, llegó al mismo lugar. ¿Ok? A diferencia del ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 empieza en A, este es el punto A, y termina en B. Este es el punto B. Ahí está. ¿Cuál es el vector de desplazamiento, profe? Ah, ya. Recuerda que el vector de desplazamiento es punto inicial hasta el punto final. Esto me están pidiendo calcular. ¿Cuánto es esto? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Por aquí ya lo tengo graficado. Pues vamos a completar la línea X. Recuerda que hacia abajo es 3 metros porque tiene la misma distancia. Y arriba es 5. Si todo es 9, recuerda que aquí sería 5, pues, ¿no? Porque es lo mismo que está arriba. Aquí viene a ser 5 metros. Ahí está, 5 metros. 5 en 5, por lo tanto esta parte sería 4. ¿Está bien? Esto sería 4. Entonces, como me piden X, me concentro en el triángulo que está pintadito. En ese triángulo que voy a aplicar, profe. Ah, ya lo vi. Pitágoras. Ahí está. En el triángulo sombreado voy a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular X. ¿Cómo sería X entonces? X sería la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería la raíz de 25. ¿Y cuánto es esto? 5 metros. Entonces el vector de desplazamiento sería 5 metros. ¿Ok? Solo es cuestión de analizar bien. Hay que tener cuidado con el espacio recorrido. Si en este problema me hubiesen pedido el espacio recorrido, vamos a calcularlo por aquí. ¿Cuál sería el espacio recorrido? El espacio recorrido es la suma
5, porque va corriendo por aquí, va corriendo por acá, 3, sigue corriendo estos 3 metros, y luego llega hasta 9, hasta que llega a su punto final. Ese es el espacio recorrido sin caso lo hubiesen pedido. 5 más 3, 8 más 9, 17, ¿no? Ese hubiese sido el espacio recorrido si me hubiesen preguntado en este programa, ¿no? Y ahí está. Entonces hay que tener bastante cuidado. Espacio recorrido 17 metros, desplazamiento 5 metros. Bien, ahora sí pasamos a desarrollar su libro, el módulo que tienen ustedes. Entonces conmigo es hasta esta parte y que Dios los bendiga grandemente. Saludos a todos.